Buenos días. En este video les voy a explicar la primera parte del diseño instruccional que corresponde a las primeras actividades del experto temático auxiliar, que es la fase clave e importante para que nosotros los diseñadores instruccionales podamos desarrollar el curso para esta maestría virtual. Entonces, mm, los documentos, bueno, vamos a empezar con los documentos que deben llenar de cada seminario. Entonces tenemos que el primer documento es el sílabo o plan de estudios para el seminario. Cada uno ya tiene su archivo. Les recuerdo el código que hemos asignado para el diseño de esta maestría para cada seminario. Es S1, que significa curso del semestre, de seminario del semestre 1. C1 es el número del curso en el semestre. 00 es el código que le hemos asignado al sílabo, que es el documento básico importante para nosotras. Y el SS, que es el nombre de sílabo de seminario. Y luego sigue el nombre del seminario. Este sílabo es el primer documento que deben llenar y que es clave para nosotros comenzar a hacer el análisis del seminario. Tenemos acá unas situaciones que los profesores nos han entregado en algunos seminarios más de un plan de estudios. Entonces la idea es que acá unifiquemos y dejemos uno solo con el que nos vamos a guiar de ahora en adelante para el diseño del seminario. El segundo documento de la planificación de la clase presencial está también igual con el código de semestre 1, C1, que es el número del curso dentro del semestre. Esto varía dependiendo del seminario. El 01, que es el primer documento que necesitamos para poder comprender la temática, la metodología de cada seminario. Y PP es la sigla que le hemos asignado a la planificación de la clase presencial y el nombre del seminario. Este es nuestro segundo documento. Entonces les voy a explicar cada uno de ellos, cómo lo vamos a llenar. Tenemos que el sílabo, en la parte de arriba estará el código, nombre del seminario. Este código es el que le hemos asignado para el diseño del seminario. Luego seguirá información general, está el nombre del seminario, el código que le corresponde ya del plan de estudios de la maestría, núcleo al que pertenece, si es investigación, didáctica, desarrollo humano o pedagogía, a qué semestre corresponde, cuáles son los profesores asignados. Y esta tabla de acá es solamente informativa, donde ustedes van a conocer cuál es la distribución horaria para la clase virtual. En este caso es solamente informativa, conocer la nomenclatura, sea crédito académico, NS número de semanas, HT horas teóricas, HP son horas de práctica, no presenciales, HCA horas de acompañamiento docente, HSA horas sin acompañamiento docente y por último HTOT horas totales de dedicación del estudiante. Por ahora, como les digo, esta información es utilizada solamente a partir del diseño virtual. Luego la siguiente parte de la introducción del seminario, donde deberán digitar, escribir una introducción corta de lo que trata el curso o el seminario, para que el diseñador instruccional pueda informarse de qué trata y se pueda contextualizar un poco para poder realizar las propuestas. El objetivo del seminario. Y acá vamos a colocar los contenidos de las clases, los contenidos o unidades temáticas, unidades de aprendizaje, el objetivo de cada uno de estos módulos y el contenido. Puede ser lección, tema, como lo manejen en la clase presencial. En este momento no es necesario definirlas de esta misma forma. La idea es entender bien cómo se maneja. Y en esta columna, las referencias, qué referencias se utilizan para el estudio de estos contenidos. En caso de que esta referencia, este espacio sea muy corto para escribir todo lo que hay que escribir, la pueden colocar en la parte de abajo identificando que corresponde a qué tipo de módulo. Ustedes van a copiar
El espacio depende del número de módulos, lo van a copiar de ahí para abajo. Cada módulo debe tener un cuadro o una tablita. La siguiente parte es la programación general, donde ustedes van a colocar los objetivos definidos en el seminario. O sea, los objetivos, el objetivo del seminario y los objetivos específicos por cada uno de los módulos. Este cuadrito nos va a servir a los diseñadores para leer cada uno de ellos y luego identificar si la suma de estos objetivos va a cumplirme el objetivo del seminario. Es más que todo para revisar. Y la metodología, vamos a escribir acá cuál es la metodología propuesta para el seminario, cómo se desarrolla la clase presencial, si es trabajo en equipo, estudio de caso, debates, bueno, aquí van a colocar, pero es orientado a las clases presenciales. En la parte de evaluación van a colocar cuáles son las evaluaciones que tiene o que se utilizan, que se aplican en las clases presenciales, cuál es su porcentaje, cuál le corresponde. Y acá desarrollamos alguna nomenclatura de actividades, pero pueden ser más, pueden ser otras, las que ustedes manejen. Si son porcentajes, entonces la suma de ellos deben ser 100%, o si es una nota promedio, bueno, ustedes ya definirán acá cómo lo maneja el profesor. En el cronograma es colocar el tipo de prueba y en qué semana o en qué módulo se desarrolla esa prueba, como una descripción corta de la prueba, y qué método de evaluación, cuál es la herramienta de medición y el instrumento de evaluación. En este caso, la herramienta de medición podrá ser un esquema, mapa conceptual, gráfico, infografía. Y el instrumento de evaluación es cómo lo vamos a evaluar, una rúbrica, una lista de chequeo, una retroalimentación del profesor. Acá lo vamos a colocar así. Luego, el segundo documento de la planificación de la clase presencial, empezamos con datos generales del seminario y luego con la información de cada módulo o cada clase. Entonces, iniciaremos con cómo se inicia la clase, cómo se desarrolla y cómo es el cierre. Entonces, en la primera parte de datos generales del seminario, colocaremos acá la introducción al seminario. Ya lo tenemos en el sílabo, el núcleo al que pertenece el curso, el seminario, el objetivo general, los objetivos específicos y las competencias básicas. Estas las encuentran en el documento del sílabo en la parte de abajo. Ahí están las competencias básicas que se desarrollan en toda la maestría. Cada seminario seguramente va a fomentar o va a desarrollar algunas de las competencias, entonces ustedes deben identificar cuáles se acercan a este seminario y digitarlas acá. Esto nos va a servir para luego hacer como una verificación de que todas las competencias que se mencionan allá se cumplen durante toda la maestría. Esta parte de este cuadro de las horas es la misma que está en el sílabo, pero adicional le hemos puesto horas de dedicación por módulo. Eso lo vamos a manejar para la clase virtual. Entonces esta tablita no es necesaria que la llenen por el momento. La segunda parte son datos generales del módulo o clase presencial. Entonces tenemos el módulo, el nombre del módulo, la introducción de ese módulo o unidad de aprendizaje, el objetivo, el contenido que ya lo tenemos desde el sílabo, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Entonces acá, lo que está aquí es un ejemplo nada más, no es que eso sea, lo colocan las habilidades y destrezas que se desarrollan en la clase y cuáles son las actitudes y valores para esa misma clase. ¿Cómo se desarrolla la clase presencial en el formato? Tenemos entonces 3 secciones. Una donde se habla de qué parte vamos a trabajar, si es inicio o desarrollo, cuál es un título corto de la actividad que van a desarrollar en ese momento, son momentos de clase. En la primera columna de la segunda parte de estrategia, enseñanza, aprendizaje, es la acción docente, que hace el docente, cuánto tiempo se demora, y el estudiante que hace después de esa acción, cuánto tiempo se demora. Entonces acá, por ejemplo, dice que el estudiante se presenta,
presenta los objetivos, los contenidos, metodología, y se va a demorar X minutos, 20 minutos. El estudiante que hace, entonces se va a presentar también, va a mostrar o va a expresar sus expectativas, qué piensa del seminario. Vamos a colocar acá el tiempo también que se puede demorar. Este tiempo no es fijo, simplemente es una aproximación, porque lo vamos a utilizar para la clase virtual, y acá más o menos tenemos que saber cuántos son las demoras en esa asignación de tiempo. Y en la tercera parte vamos a colocar materiales, recursos y bibliografía, que son los documentos que se utilizan para este momento de la clase. Por ejemplo, acá donde dice revisión de contenido, el profesor inicia una exposición con PPT. Entonces vamos a colocar acá cuál es el nombre del PPT, o si es un video, o si es una lectura. Entonces acá, en caso de que no me quepa en este espacio, lo colocamos en la parte de abajo, identificando en qué momento de la clase se utiliza. Y cuando hay actividades en el desarrollo de la clase, cuando hay actividades de aprendizaje, vamos a colocar cuál es el puntaje asignado acá en tipo de evaluación y puntaje. Colocamos, y el porcentaje que se le ha asignado a cada una de las actividades. Y el cierre es cómo el profesor termina la clase, cómo hace el cierre, si una conclusión, o los estudiantes hacen la conclusión. Bueno, es describir acá. La última parte son datos complementarios. En la parte de observación van a colocar algo que se nos haya, que hayamos obviado en el documento de la parte anterior, de la clase, algunas sugerencias, luego en palabras clave, cuáles son las palabras clave utilizadas en la clase, y en el glosario pueden colocar el glosario por módulo o por lección, cualquiera de los dos. Y al final, pues les recuerdo que pueden colocar las referencias completas de los documentos, lecturas, archivos, videos y materiales usados en la clase presencial que no caben en el espacio asignado. Esta sería la primera tarea de los expertos auxiliares, que es una tarea clave para poder iniciar el diseño de cada seminario. Recuerden que nosotros los diseñadores no somos expertos en el tema, pero sí podemos dar una orientación pedagógica y propuestas de actividades virtuales para lograr que se pueda cumplir de la mejor forma todas estas actividades y cumplir los objetivos señalados anteriormente. Tenemos ya grupos de WhatsApp donde vamos a estar atendiéndolos de forma permanente. El correo, vamos a estar muy pendientes de cualquier duda, de solucionar lo que se requiera. Entonces estaremos muy contentos de poder colaborar en equipo y vamos a salir adelante con este proyecto. Muchas gracias por su participación, por su atención a este proyecto.